buscamos reaccionar al arte por muchos motivos: entretenimiento, placer, información o un cambio de perspectiva. Las obras que más nos afectan suelen ser aquellas que nos sorprenden. En 2005, dos videojuegos cambiaron para siempre mi manera de entender el medio. No es que antes no me gustaran los videojuegos, ni que no jugara con cierta frecuencia, pero ambos me ofrecieron una forma nueva de comprender su potencial oculto. El primero fue Shadow of the Colossus. A simple vista, su presentación remitía a una versión minimalista de The Legend of Zelda, un arquetipo destilado del propio videojuego. Un héroe armado con una espada, dispuesto a derrotar una serie de monstruos o jefes finales para salvar a una princesa. Sin embargo, el juego estaba envuelto en una extraña quietud entre batalla y batalla, una quietud que nos obligaba a detenernos, a apreciar el entorno y a comprender el mundo de paisaje romántico que habitábamos. De este modo, cada victoria contra los colosos se impregnaba de amargura. Era nuestra propia mano la que corrompía esa tierra, perdiéndola poco a poco para siempre, perdiéndonos también a nosotros mismos. Si Shadow of the Colossus representaba el yin, lo íntimo y lo receptivo, la naturaleza, la quietud, la intuición y la contención, pronto me vi golpeado por su opuesto, el yang, el ruido y la luz, la energía, el fuego, el movimiento y el cambio. Killer 7. Es finales de 2002 y el diagnóstico está claro. La GameCube, la nueva consola de Nintendo, está muy por debajo de las expectativas. Tratando de evitar algunos de los errores anteriores con la Nintendo 64, la compañía centra su atención en buscar socios third party que le proporcionen nuevos y atractivos juegos. Capcom, que estaba viviendo un buen momento con nuevas franquicias como Devil May Cry u Onimusha, propuso lo que hoy conocemos como los Capcom 5, 5 juegos supuestamente exclusivos para revitalizar la GameCube, todos ellos con la garantía de ser supervisados por Shinji Mikami. De los 5 juegos, solo llegamos a ver 4, el shooter PN03, el beat'em up Beautiful Joe, el famoso Resident Evil 4 Bingo. y una rareza encargada a un estudio menor, llamada Killer 7. El estudio era la pequeña Grasshopper Manufacture, que habían tenido un pequeño éxito de culto con su juego de debut, The Silver Case, pero muy mala recepción con la secuela encubierta, Flower, Sun and Rain, lo que le había llevado a Suda a tomar un papel más secundario en el siguiente proyecto de la compañía, el juego de terror y erotismo pocho Michigan Report from Hell. En esa precaria situación, Suda vio la oportunidad de continuar con la saga Kill the Past que había establecido con sus 2 primeros títulos. Un larguísimo proceso de preproducción y escritura tuvo a Suda y Mikami intercambiando toda clase de ideas donde el proyecto no dejaba de incorporar subtramas y personajes, así como referencias cruzadas u otros elementos de los juegos anteriores de Suda. Para el estilo visual, el juego tomó como inspiración el aspecto de cel shading sin texturas detalladas de Interstate 76, tratando de remitir a un estilo de pop art violento, ejemplificado en artistas como Peter Saville o Hiro Sugiyama. Suda también tomó inspiración del género hard-boiled, el cine negro y las películas de yakuzas como Battles Without Honor and Humanity, Deadly Fight in Hiroshima, de Kinji Fukasaku. El desarrollo se fue complicando hasta que Mikami sugirió a Suda que cortase al menos 2/3 del juego, en especial porque el total de cinemáticas planeado originalmente superaba las 3 horas e incluía secuencias en animación tradicional. Aunque doloroso porque significaba perder un montón de trabajo, Suda encontró un punto a favor en cómo eso permitía generar mucho misterio en torno a cómo encajaban las piezas. Las mecánicas no surgieron hasta los últimos compases del proyecto, con Mikami involucrado directamente. La intención era privar al jugador de libertad, ofreciendo un shooter sobre raíles que iba desplegando poco a poco la historia, lo que significaba controlar totalmente la dosificación de información y evitaba que el jugador se distrajese o requiriese demasiada habilidad.
La dificultad del juego estaba en sí misma orientada a comprender la historia y a no ser el más habilidoso disparando enemigos. La unión entre la temática narrativa de control y conspiraciones y una mecánica tan hermética y austera convenció a Suda de que, por fin, estaban haciendo un juego que podía considerar su obra de arte. En otro elemento alienante, el equipo construyó las voces ininteligibles de los espíritus que aparecen en el juego gracias a un antiguo conversor de textos de ordenadores Mac para procesarlas después. Si uno presta atención, los personajes hablan en un inglés de traducción automática a diferencia de lo que pone en los títulos. Eso sí, para los personajes principales contaron con actores de voz. El más destacado es Dwight Schultz, que algunos recordaremos como Murdoch en el equipo A, o Reginald Barclay en Star Trek. Greg Eagles, quien pone la voz a Garcian Smith, fue también el actor de voz de Taurus en Interstate 76. Tara Strong interpreta a Kaede Smith. Y Benito Martínez, el Capitán Aceveda de The Shield, es Coyote Smith. Otras voces que los aficionados al doblaje podemos identificar aquí son Jennifer Hale, Steve Bloom, Alastair Duncan, Jim Ward y Heidi Anderson. La banda sonora de Masafumi Takada y Jun Fukuda reúne 32 temas de los más eclécticos, desde la electrónica hasta la bossa nova, jazz, funk, trip hop, noise o ambient, que buscan constantemente desafiar expectativas y presentarse tan agresivas como la trama, el diseño de sonido o los gráficos. El conjunto dota a la obra de una diversidad, intensidad y modernidad de una forma poco anticipada en juegos anteriores. La necesidad de Suda de expresar una falta de libre albedrío en sus personajes llevó a plantear el juego como un shooter sobre raíles, un movimiento automático con el botón de avance y otro para girar 180 grados que resultó ser más una bendición que un engorro. No solo abarató el diseño de los niveles y la producción, también permitía el uso de cámaras estáticas en ciertos puntos heredadas de la experiencia de Mikami con Resident Evil. El principal reclamo es el control de 7 personalidades, cada una con habilidades únicas. Dan, que puede cargar su arma para disparar con más potencia, Kaede, que utiliza los cortes en sus venas para desvelar paredes falsas, Kevin, capaz de hacerse invisible, Coyote, el ladrón que abre cerrojos y salta a los tejados, Kong, un niño ciego pero muy rápido recargando y con buen oído, y Mask, luchador con la capacidad de hacer explotar paredes agrietadas. Todos ellos están dirigidos por Garcian Smith, el limpiador que no puede atacar pero tiene la capacidad de recuperar los cadáveres de cada personalidad cuando estos caen en combate y resucitarlos con un minijuego. Este uso de las distintas habilidades de personajes y la necesidad de ir rotándolos para progresar remite a aventuras clásicas como la saga Goblins o The Lost Vikings. Los enemigos son los Heaven Smile, invisibles a simple vista y que requieren que cambiemos a perspectiva en primera persona y usemos un anillo de visión, que funciona como escáner para revelar sus formas. Sus risas histéricas sirven como indicadores de su proximidad, lo que pone constantemente en alerta a los jugadores. Todo ello a mí me remite, particularmente, a la saga Fatal Frame o Project Zero, en la que curiosamente Grasshopper Manufacture acabaría participando en una secuela. Por cada Heaven Smile que matamos recopilamos sangre. El modo de matarlo es importante, si les golpeamos en sus puntos débiles recibimos más sangre, igual que si los vamos descuartizando miembro a miembro, lo que invita nunca a disparar a lo loco. La sangre puede convertirse en suero para ser usado como moneda de cambio de experiencia para subir las habilidades de nuestras distintas personalidades. Ok, esto va a ser muy confuso al principio, pero hacedme caso. Todo tiene una explicación e iremos nivel por nivel y tal y como se nos va dosificando la información. Empezamos la aventura en la piel de Garcian Smith, miembro central del Sindicato Smith, una agrupación de 7 asesinos liderados por el misterioso Harman. Garcian se cruza con su informante, Christopher Mills, que le habla de 14 objetivos dentro del edificio Celtic, los cuarteles generales del grupo terrorista Heaven Smile. Es la misión número 33 del Sindicato Smith. Tras pasar delante de una cámara de seguridad, Garcian cambia de físico e identidad, ahora es Dan Smith. En el vestíbulo, Dan se encuentra con una persona sospechosa hablando con voz infantil que solo puede desvelarse como un Heaven Smile, monstruos invisibles que estallan a voluntad, terroristas suicidas. Dan se da cuenta de que hay más de 14 Heaven Smiles en el edificio.
El primer guía con el que cuenta Dan es Iwasaru, un hombre en traje de sumiso y con una peculiar forma de hablar. Nos informa de que a lo largo de la aventura podemos refugiarnos en habitaciones de Harman, donde podemos hacer varias cosas. En primer lugar, el propio Iwasaru estará allí con un glosario de términos actuando como manual de instrucciones para el juego. También se encuentra aquí Samantha, una criada que, siempre que esté en su uniforme, nos permitirá guardar la partida. En una televisión cercana podemos entregar la sangre de los Heaven Smiles que hayamos recogido para convertirla en suero, con lo que mejorar nuestras estadísticas. En los primeros compases no tardamos en conocer a Travis Bell, una aparición tan fantasmagórica como Iwasaru, pero aún más perturbadora. En un principio su actitud es más bien beligerante, molesto por haber sido una de las víctimas de Harman, pero poco a poco será de apoyo al sindicato y será la fuente más fiable de información del juego. Travis no quiere dejarnos pasar hasta que encontremos casquillos de bala. Entramos en el parking para encontrar la primera variación de los Heaven Smiles, el Camellia Smile, que huirá y se autoinmolará si no lo matamos a tiempo o golpeamos su punto débil, perdiendo la valiosa sangre que tiene. Funciona exactamente igual que el Metal Slime de los Dragon Quest, es decir, como una oportunidad mínima de conseguir una gran recompensa. En el parking también se encuentra el Duplicator Smile, que genera infinitos huevos de los que emergen Heaven Smiles. Solo pueden ser vencidos por Dan tras cargar su arma 3 veces, para lo que necesitamos al menos hasta 3 probetas de sangre llenas. Los huevos infinitos nos permiten llenar nuestro medidor de sangre para cumplir ese objetivo. Travis nos ofrece ahora ayuda para acabar con la reina de los Heaven Smiles, haciéndonos entrega de uno de los casquillos. En el piso superior encontramos a un Micro Smile, muy débil pero con la capacidad de volar y causarnos algunos problemas. Si en algún momento fallecemos con Dan, pasamos a controlar a Garcian desde la última habitación de Harman disponible. Garcian no ataca a los Heaven Smile, pero tiene bastante vida como para aguantar un par de golpes y alcanzar el cuerpo de Dan, representado por una bolsa de papel con una cabeza ensangrentada dentro. Una referencia directa a la escena final de Moonlight Syndrome. Eso sí, Dan no reaparecerá en el lugar de su muerte sino en la habitación de Harman, obligándonos a hacer el mismo recorrido 2 veces. En un pasillo nos encontramos a Jung Hyun, un colaborador fantasmal del sindicato Smith. Jung Hyun nos ofrecerá pistas en algunos puzzles, siempre de una manera un poco críptica, pero si no lo entendemos bien siempre podemos disparar a su máscara, llamada True Mask, para que nos sea más directo. El caso es que preguntarle a True Mask gasta la sangre que hemos recolectado. Debo decir que no recurrí a Jung Hyun en ningún otro momento del juego salvo su presentación, pues considero que los puzzles son relativamente sencillos. Este puzzle en concreto es una habitación con 5 velas. Apagamos el aire acondicionado primero, pero aún necesitamos buscar un método para encenderlas. El siguiente colaborador que conocemos es Kes Bloody Sunday, quizás el más terrorífico de todos. Kes es un menor especializado en bombas que fue asesinado y ahora, en un estado entre la vida y la muerte, suele ofrecernos pistas sobre cómo enfrentarnos a los jefes de cada nivel. Antes de subir al tercer piso, Iwasaru nos informa de que Kun Lan está en el edificio. Si bien aún no lo hemos conocido, Kun Lan es el líder de los Heaven Smile y el principal rival de nuestro jefe, Harman. En la terraza encontramos un mensaje en una paloma, escrita por un tal Johnny Canyon y dirigida a un tal Emir. Parecen estar informándonos de miembros del sindicato Smith. Dan, que usa un revólver, Kaede, que usa un rifle automático, Kong, que usa 2 pistolas automáticas, Mask, que usa granadas, Kevin, que usa cuchillos, Coyote, que tiene una pistola personalizada, y Garcian, que lleva una pequeña pistola consigo que rara vez usa. En un baño encontramos que podemos tirarle una cisterna, pero no tiene agua de momento, y en la biblioteca hay un panel de control con un extraño grabado. Llegamos hasta la sala de lavandería, donde en el interior de un tambor encontramos otra colaboradora, la cabeza cortada de Susie Summer, que nos devuelve el anillo de fuego, el primero de los anillos de Harman que funcionan con nuestro inventario. Con ese anillo equipado volvemos al lavabo y activamos el rociador automático del techo, llenando la cisterna de agua. Al tirar de la cisterna, un objeto grabado cae en la lavandería. Volvemos a la habitación de las velas y las iluminamos en orden ascendente para desbloquear otro objeto grabado. Con ambos podemos abrir un panel de control de la biblioteca y avanzar. Aquí se nos presenta una primera oportunidad para cambiar de personalidad. De Dan Smith pasamos a Mask de Smith, el luchador enmascarado que dispara granadas. Con él podemos romper las paredes agrietadas que, en este nivel, nos llevan hasta otra paloma y otra aparición de Travis. El mensaje de la paloma, de nuevo para Emir, nos habla más específicamente de los Killer 7. Guardian es quien parece poder resucitarlos, lo que le convierte a los 7 asesinos en prácticamente inmortales.
Pero Johnny no cree que Garcian sea el líder del sindicato, y no se equivoca. Por si quedaba alguna duda, Travis refuerza la idea de que Harman es el líder del sindicato hablando de nuestro jefe, y explicando que él fue una de las primeras víctimas. De hecho, todos los miembros del sindicato Smith parecen ser fantasmas de las víctimas previas de Harman. Subimos a otro piso para encontrarnos otra pared a destruir. Al final de la misma nos espera una puerta cerrada con candado que solo otra personalidad, Coyote Smith, puede abrir. Al final del pasillo, Travis nos espera ante un mensaje escrito en sangre y nos informa de que solo la chica podrá pasar. Tomando el control de Kaede, Smith usamos su habilidad especial, cortarse las venas para desvelar paredes falsas. Detrás de este mensaje se esconden las letras N y O, así como detrás de otra pared encontramos otro casquillo de bala. Al intentar entrar en la sala de caldera hay un cierre digital. Introducimos las letras N y O. Tras matar a varios Heaven Smile más, llegamos hasta el portero, que estará presente en todas las posteriores misiones. A cambio de entregarle los casquillos de bala, confirmación de que hemos completado el nivel, podemos acceder al estadio o coliseo, un lugar en ruinas con múltiples puertas que nos llevará a cada jefe final. Kes nos informa en su interior que nos demos prisa en matar a la reina de los Heaven Smile. Antes de ello, un nuevo tipo de enemigo, el Speed Smile, que se da bastante más prisa que el resto. Guardamos partida en la habitación de Harman y tomamos el ascensor, solo para ser convertidos de nuevo en Garcian. Travis nos está esperando y reconoce a Garcian, lo llama Emir y dice que es el único superviviente. Una nueva transformación nos lleva de Garcian al jefe de todo esto, Harman, cuya silla de ruedas empuja a Samantha. Será Harman quien se enfrente a la reina, llamada Angel por motivos obvios. La perturbadora presencia ni se inmuta cuando vamos disparando una a una a sus alas. Al terminar, volvemos a controlar a Dan, y Angel tiene 4 rostros creciendo en su espalda. Debemos girar alrededor de ella, forzarla a que nos ataque y disparar por la espalda a los 4 rostros. Para el último disparo, volvemos a tomar control de Harman, pudiendo así ver quién está moviendo en realidad los hilos de Angel, Kun Lan. Este misterioso hombre lleva al menos 30 años enzarzado en una guerra secreta con Harman, o al menos algún tipo de competición macabra donde ambos manipulan el mundo a su gusto. Kun Lan posee la mano de Dios, o God Hand, lo que le permite crear Heaven Smiles. Harman dispara a la mano de Kun Lan, pero este es capaz de, simplemente, sujetar la bala y burlarse de nosotros desde la aguja espacial de Seattle. Say the line, Bart! No. There's always time for fun. It's Friday night. Antes de continuar, un poco de trasfondo. Desde 1998, el mundo ha eliminado las armas nucleares, los medios de comunicación y los viajes aéreos, consiguiendo la paz mundial y uniendo los dos macrocontinentes con un puente gigantesco sobre el Atlántico. Los misiles intercontinentales son destruidos en espectáculos de fuegos artificiales, en una forma de entender la paz que remite a la cúpula de hierro de Israel, o la obsesión de Tony Stark en el universo Marvel por construir un escudo alrededor del mundo. I see a suit of armor around the world. Esto ya nos da una pista de ese utópico mundo que es en realidad una distopía de control absoluto, sobre una población entregada al espectáculo. En palabras de Mark Millar, ¿por qué no meter el mundo en una botella? A perfect symbol for a dictator who spent his entire life trying to put the whole world in a bottle. Sin embargo, en 2003, un ataque a las Naciones Unidas da a conocer al mundo los primeros Heaven Smiles. Los únicos capaces de derrotar a esta peligrosa amenaza son el sindicato Smith, los Killer 7. Los Heaven Smiles, o Smiley Face como son nombrados en esta cinemática, plantean un desafío al nuevo orden mundial cuando se presentan como un nuevo tipo de terrorismo, uno carente de ideología, cuyo único propósito es desestabilizar la paz. Si bien movimientos anarquistas y aceleracionistas han existido desde el siglo XIX, ocupando este nivel de preocupación por el terrorismo global, y claramente el juego está tomando como modelo la guerra contra el terror posterior al 11 de septiembre, resulta importante destacar como en 2025 tuvimos una mayor presencia de intentos de magnicidio o tiroteos en Estados Unidos, donde los motivos ideológicos eran más difusos, en favor de una búsqueda de la fama y el reconocimiento en redes sociales. Mientras tanto, Garcian descansa en su tráiler mientras el Partido de la República le deja un mensaje en el contestador pidiéndole su voto. En el tráiler escucharemos extraños alaridos y veremos 3 puertas, una al sótano, otra una habitación prohibida y por último, la habitación de Harman.
En esta vemos cómo Samantha abusa de un Harman inconsciente antes de que lo despertemos y partamos hacia la misión. Mientras tanto, en el Departamento de Defensa en Washington, detectan 200 misiles en dirección a Japón. Durante esta crisis, Christopher Mills nos pone bajo la pista de Toru Fukushima, un restaurador de Washington que sirve de tapadera para el partido del gobierno japonés, el Partido de las Naciones Unidas, que actúa como un mediador entre el país nipón y los Estados Unidos. Esto no se llega a decir en el juego, pero quienes han encargado su asesinato es el Partido Liberal de Japón, que creen que con Fukushima fuera del mapa, ellos podrán tomar el poder y evitar la destrucción de Japón con los 200 misiles. Nada más llegar al restaurante Fukushima, cambiamos a Madsdeck Smith para romper una piedra que bloquea la entrada. Tras matar a unos Heaven Smiles podemos encontrar a otra paloma mensajera de Johnny y a Travis, que nos sugerirá usar a Coyote Smith, la personalidad puertorriqueña que puede abrir candados y saltar a los tejados. Saltamos al tejado del restaurante y accedemos a un armario donde Susie nos ofrece el anillo de agua. Nos equipamos el anillo y atravesamos el jardín. Travis cuestiona nuestras lealtades y estamos dispuestos a que Japón desaparezca del mapa. En el interior de nuevo encontramos un nuevo Heaven Smile, Bomberhead Smile. Solo puede ser eliminado con seguridad cuando le disparamos a la cabeza, pero para ello abre y cierra un mecanismo explosivo. En el jardín, de nuevo podemos cambiar a Dan Smith para acabar con un Duplicator Smile y tener más conversación con Travis, pero como muchas de estas conversaciones, es opcional. Dentro, otro nuevo Smile. Spiral Smile gira sobre sí mismo y solo puede ser eliminado si disparamos exactamente sobre su rostro. Son lentos, así que no suponen un gran obstáculo. Con el anillo de agua regamos un florero, lo que hace florecer la imagen de un cerezo y encontramos el primer grabado. Travis nos explica que todo el mundo está tratando de hacerse con el Yakumo, literalmente en japonés 8 nubes, un texto creado por el Partido de las Naciones Unidas que tiene el potencial de crear una nación poderosa y cambiar el mundo. Con Madsdeck Smith podemos remover con un suplex un par de vigas que cubren la puerta de la cocina. Allí encontramos a Jean de Paul, un sospechoso cocinero. Intenta dispararnos, pero le salvamos la vida. Volvemos al exterior para un puzzle donde debemos abrir 4 puertas correspondientes con 4 símbolos Feng Shui. Allí, Iwasaru nos avisa de que le suena el rostro del cocinero. Otra paloma de Johnny nos advierte del peligro que supone Harman, y cómo Travis Bell fue su primera víctima 30 años atrás. Con las puertas colocadas en el orden correcto, un puente baja hacia la casa de los invitados. En el propio puente encontramos un casquillo de bala. Tras pasar por el portero y Kess, descubrimos un nuevo Smile. Los Phantom Smile tienen una parte de su cuerpo desproporcionada con el resto, así que ese es el único punto en el que le podemos disparar, o se teletransportará a nuestro lado para explotar. Kess nos avisa de una asesina a la que debemos disparar sin descanso, antes de que una cámara nos devuelva a ser Harman. Fukushima confiesa a Harman que siempre quiso ser político. Empezó en el Partido Liberal de Japón, pero se desencantó con la falsedad de interpretar un papel. Cuando le ofrecieron ser, en cambio, un arquitecto del cambio, desertó al Partido de las Naciones Unidas. Fukushima conoció el Yakumo creado por los Union 7, un grupo de políticos japoneses dispuestos a cambiar el país, pero tras leerlo, Fukushima creyó que Japón no podía alcanzar la grandeza imperial que apuntaba el documento. Antes de que termine su relato, Yulia Kisugi, su secretaria, asesina a Fukushima. Enviada por el Partido Liberal para recuperar el Yakumo, ahora nosotros la perseguimos por el restaurante en llamas. Nuestro objetivo es disparar a Julia repetidas veces durante 1 minuto. Ella hará lo mismo con nosotros y quien reciba más disparos pierde. Antes de morir, Julia activa su medallón y explota. En la segunda parte de esta misión, Garcian se reúne con Hiro Sakai, miembro del Partido Liberal. Nuestra nueva misión es acudir al edificio Kaku en busca de Jean de Paul, el cocinero, o mejor dicho, espía que se llevó el Yakumo del restaurante Fukushima. Mientras tanto, en el edificio Kaku, Hiroyasu Kurahashi y Shinya Akiba, 2 miembros del Partido de las Naciones Unidas, discuten con el nuevo líder tras la muerte de Fukushima, Kenjiro Matsuoka. Matsuoka pierde los estribos, mata a sus 2 compañeros y trata de suicidarse, pero Kunlan hace acto de presencia y parece someterlo bajo su poder. Un grafite en el parabrisas de un coche que remite a Twin Peaks Fuego Camino Conmigo nos da la pista para saber qué botones presionar en una máquina de refrescos que revela una entrada secreta al edificio Kaku. Controlamos ahora a Kevin Smith. No, I'm a fucking filmmaker. No ese Kevin Smith. Este es un albino con gafas que lanza cuchillos y puede hacerse invisible. En el interior conocemos a Poison Smile, un nuevo enemigo que solo muere si golpeamos su punto débil.
Un panel de control cerrado con candado nos indica que debemos usar a Coyote Smith, así como un póster de película que recuerda a la saga de cine Yakuza y apuestas, o una Tobakushi, que nos deja una pista de valor con los dados, los ojos de la serpiente. Con el panel de control apagado podemos hacer uso de los dados en la siguiente habitación. Tan solo tenemos que tirar los dados hasta que ambos muestren un 1, recibiendo un casquillo de bala. Travis nos explica que el edificio Kaku es la sede de la Terminal Central de Información, un refugio para las élites donde se ha debatido recientemente la posibilidad de salvar a Japón de los misiles. Ningún país ha salido en su defensa. En el segundo piso encontramos un póster con valores de póker, así que vamos a otra habitación a buscar cartas con un valor superior y recibimos otro casquillo de bala. En el tercer piso nos espera un Mother Smile, similar a los Duplicator Smile, pero capaz de moverse por sí solos. Cambiamos a Dan, miramos un póster de una carrera de caballos y acabamos con la Mother Smile. En la última habitación colocamos los caballos en orden a como lo vimos en el póster y recibimos otro casquillo de bala. Ahora con Coyote y trepamos al cuarto piso para conseguir un grabado. Con Kevin Smith podemos volvernos invisibles y atravesar un láser que activa la alarma y cierra la puerta, pero no sin antes fijarnos en unos pósters con varios patrones. Travis nos cuenta que Jean de Paul planea sabotear la reunión del edificio Kaku para que Japón pueda ganar tiempo. En unas mesas próximas encontramos 3 cartas que deben corresponder con los patrones de los pósters que hemos visto antes. Pan comido y de regalo, un casquillo de bala. Pasamos por el portero y conocemos a Backside Smile, uno de los enemigos más problemáticos. Debemos dispararle a uno de sus brazos para que se dé la vuelta y poder acceder a su punto débil. De lo contrario, avanza sin descanso y nos explota en la cara. Es menos sencillo de lo que suena. Tomamos un ascensor, pero en el lugar de llevarnos a la última planta, nos lleva al sótano. Allí, con Mask de Smith, hacemos frente a Jean de Paul, en un momento que no puedo evitar sentir que es una parodia clara a Metal Gear Solid, con el cocinero siendo invulnerable y atacándonos mientras hace piruetas. La única forma de vencerlo es disparar a la viga del techo con una granada y dejar que caiga sobre su cabeza. Snake, are you okay? Snake? Snake! Al otro lado del sótano, el grupo de discusión formado por 2 japoneses y 2 americanos están jugando al mahjong, y todos están haciendo trampas, lo que acaba en un tiroteo con todos muertos. Por suerte, al llegar Sushi nos hace entrega del anillo de viento. Con el grabado activamos el ascensor para que nos permita acceder al último piso. Antes nos encontramos con el fantasma de Jean de Paul, otra aparición como las que forman parte del sindicato Smith. Los jefes finales de esta misión son Kurahashi y Akiba, que aunque muertos a manos de Matsuoka, ahora se dedican a lanzarnos trozos de sus propios cerebros. Primero disparamos a la corbata de Kurahashi para que Akiba reaccione y mire, dejando expuesto su punto débil en la nuca. Después aprovechamos la nimia oportunidad de Kurahashi moviendo la cabeza para hacer lo mismo con él. Kaede Smith es, sin duda, la personalidad más útil para esta parte gracias a la mira telescópica de su arma. De vuelta a Seattle, Garcian y Mills discuten cómo Japón está a punto de ser destruido y cómo se han acostumbrado a estos niveles de destrucción. Los misiles sobrevuelan sobre sus cabezas. El tercer objetivo introduce uno de los personajes más memorables del juego, el empresario y líder sectario Andrei Ulmeida. Una doble referencia al personaje Andrew Umeda de la serie Tekaman de Space Knight y Taurus de Interstate 76. Durante una emisión televisiva, Ulmeida irrumpe con una predicción: el estadio que se alza detrás de él estallará, definiendo el concierto como una metáfora del mundo de ilusiones impuesto a la ciudadanía controlada. Aunque Ulmeida mantiene una actitud desafiante con el gobierno, habla directamente a Garcian a través de la televisión, retándole a encontrarle en Texas y matarlo. En el tráiler, Garcian ignora otra llamada del Partido de la República preguntándole por el sentido de su voto. Por su parte, Samantha ha aumentado los abusos contra el inconsciente Harman, ahora agrediéndolo sexualmente en quizás la escena más incómoda de todo el juego. Nada más llegar a Intercity, Texas, tenemos la primera animación tradicional del juego que enfatiza de nuevo el carácter transmedia y de collage que se ha convertido en una marca de Suda 51. Estas escenas están animadas por Estudios Shenek y dirigidas por el animador suizo Ben Gibbon. El cowboy que nos recibe remarca que están hablando con el propio Guardian y que no seremos bien recibidos en esta ciudad sureña donde Ulmeida ha convertido a casi todos los habitantes en fieles seguidores de su secta. Al entrar, Guardian adopta la personalidad de Coyote Smith.
Aunque nunca explícito en el juego, Coyote parece haber sido un ex seguidor de Ulmeida con ganas de vengarse. Algo de historia en común tienen que tener porque la primera aparición fantasmal que tenemos dentro de la ciudad es con otro difunto miembro de la secta que nos avisa que Master Smith podría mover el camión de una gasolinera cercana. Si lo hacemos, dejamos al descubierto un surtidor, desde donde Susie nos hace entrega del anillo de resistencia, que aumenta el número de golpes que un personaje puede sufrir antes de morir. Aquí también se encuentra Travis, que no entiende a qué se dedica la famosa empresa de Ulmeida, First Life Inc., y nos da la contraseña de acceso, Hustle. En la siguiente avenida nos encontramos con un Giant Smile que caerá sobre nosotros si dejamos que se aproxime, lo que convierte a acercarse y luego huir en la mejor estrategia para derrotarlos. Pero antes nos desviamos a la izquierda, hacia una zona residencial. Una paloma de Johnny nos habla de extrañas desapariciones en Intercity, la última teniendo lugar en el número 210 de Terry Street. Aunque tenemos una dirección fija, podemos investigar el resto de las viviendas de la zona usando a Coyote para saltar los tejados e infiltrarnos en las casas. La mayoría solo esconden distintas emboscadas de Heaven Smiles, pero del número 206 encontraremos una pared con sangre. Usando a Kaede podemos sacar de aquí una figura de colección de Ulmeida, concretamente la número 12. En el número 210 encontramos un florero que regar con el anillo de agua equipado. De ahí obtenemos un grabado. Dando un rodeo y usando a Dan para deshacernos de un Duplicator Smile, volvemos a la zona del Giant Smile, ahora con algunos compañeros más. Usamos la contraseña de Travis en la puerta y accedemos a una nueva calle. A la derecha hay una cafetería y si accedemos a la trastienda veremos un atajo a Terry Street así como al fantasma de Kusagi, recién incorporada al sindicato Smith tras su muerte. En la cafetería hay un dispensador de juguetes, tenemos que conseguir 10 figuras más a base de intentarlo una y otra vez. Nuestro número de intentos está determinado por la cantidad de Heaven Smiles con camiseta de Ulmeida que hayamos matado hasta ahora. Llegado un momento, la máquina solo soltará duplicados. Nos faltará tan solo la figura número 7. Al otro lado de la calle hay una farmacia cerrada a cal y canto. Si examinamos la foto de Ulmeida en nuestro inventario nos recibirá la dueña, Audrey, que no tiene ningún problema con el éxito de First Life Inc., pero ha notado que la reciente presencia de más gente sonriente está provocando sucesos extraños. Audrey es tan amable de abrirnos su almacén, donde encontramos la última figura de Ulmeida. Con todas las figuras podemos acceder a la oficina postal, donde un empleado nos explica que Ulmeida empezó siendo compañero suyo, pero repentinamente se convirtió en un gran genio empresarial. Tras la oficina postal se encuentra el paso de montaña, el acceso a los cuarteles de First Life Inc. Para acceder necesitamos responder a una serie de preguntas sobre los pósters de Ulmeida que hemos visto de camino. El guardia en la puerta del edificio nos deja pasar con permiso explícito de Ulmeida, pero cuando atravesamos el portal descubrimos que el edificio de la compañía realmente no existe. Encontramos a Ulmeida en su tráiler, vestido de astronauta y contento de recibirnos. Resulta que, cuando trabajaba como cartero, tuvo acceso a una copia del Yakumo, lo que le permitió crear una empresa falsa para proyectar poder y crear un culto alrededor de su imagen. De ahí el título de este objetivo, Cloudman, porque leyó las 8 nubes y ha creado un imperio de, literalmente, vaporware y hype sin ningún valor material. Sin embargo, ese poder es una amenaza para el gobierno de los Estados Unidos y nunca le permitirían acumular más de lo debido, así que Ulmeida sabe que planean convertirlo en un Heaven Smile a la fuerza, para deshacerse de él, y nos ha retado a que le matemos antes de que eso tenga lugar. Ulmeida designa a Gabriel Clemens, uno de sus seguidores, como su futuro sucesor para que continúe la construcción de una utopía. Le regala un coche con el que Clemens se lanza a máxima velocidad para demostrar su valía. Ulmeida confiesa que él también se ha puesto al límite, se ha inyectado él mismo todo tipo de virus para generar inmunidades y compartir su sangre como vacunas. El ejército llega y, como él había predicho, transforman a Ulmeida en una monstruosidad. Con el poder acumulado, el falso empresario quema a todos los militares y ahora nos persigue en un laberinto formado de ambulancias. Si se acerca nos matará al instante. Su único punto débil es su pelo afro, escondido por unos tentáculos a su espalda, lo que nos obliga a recorrer el laberinto y tratar de rodearlo. Puede ser una pelea muy sencilla o muy difícil dependiendo del azar, ya que no podemos ver dónde se encuentra y nos asustará con frecuencia. Un enfrentamiento tenso pero muy ingenioso. El cuerpo de Ulmeida se desintegra y su sangre llueve del cielo, perfecto para bautizar a Clemens como sucesor. Nuestro siguiente objetivo es probablemente el peor de cuantos villanos tiene el juego. Curtis Blackmore no es solo el antiguo mentor de Dan Smith, también es un psicópata al que vemos matar a una trabajadora sexual y entrar en el edificio de inmigración de Seattle, donde mata a varios empleados y parece secuestrar a una muchacha. En el tráiler de Guardian recibimos la llamada de rigor del Partido de la República. Samantha continúa con el abuso a Harman, la rutina de siempre.
Mills informa a Garcian de Ishazaka Land, un parque de atracciones que está siendo usado como tapadera de tráfico de órganos infantiles, en manos aparentes del propio Blackboard, usados para crear a los Heaven Smiles. Llegamos con Con Smith, el último de los miembros que nos presenta el juego y tiene sentido. Con es menor de edad y es el ideal para esta primera parte de la misión. Con también es ciego, así que se guía por el sonido. Su ventaja es la enorme rapidez de sus movimientos. Nada más entrar nos presentan al Protector Smile, al que solo podemos derrotar usando las granadas de Mask de Smith. Resulta que no podemos continuar con el luchador porque no tiene la fuerza propia de un héroe, así que tomamos un desvío a la izquierda. Accedemos a la zona de salas de cine del parque y nos recibe un Broken Smile. Estos peligrosísimos enemigos vuelan a toda velocidad hacia nosotros zigzagueando y escondiendo su punto débil en la espalda, lo que los hace temibles. En el callejón, Iwazaru nos da una pista sobre una corriente de aire que se ha llevado unos globos, y con ellos el casquillo de bala que necesitamos. También hay una caja eléctrica que necesita un grabado para que la podamos abrir. Detrás de la pantalla en la sala número 4 encontraremos una nueva vestimenta para Mask Smith, que le otorga más potencia. En la sala 3 podemos encontrar a Travis cuestionando si fue Curtis o Harman quien mató a Adam Smith, así como a Kurahashi y a Kiba confirmando que Japón ha desaparecido del mapa junto con sus 80 millones de habitantes. La sala 2 contiene un Duplicator Smile para que Dan lo derrote. Detrás solo se encuentra Travis, que nos habla de un tal Pedro Montana, un socio de Blackboard. En la sala 1 hay un cofre cerrado que solo Coyote puede abrir. En su interior, Susie nos ofrece el Anillo del Tiempo. Al final de esta zona hay un reloj, lo que, al usar el anillo, nos permite retroceder en el tiempo y reconstruir un mueble donde encontrar el grabado. Con el grabado volvemos a la caja eléctrica y encendemos las luces de neón, lo que libera los globos que quedan atrapados en una farola. Con el Anillo del Viento nos hacemos finalmente con el casquillo de bala. De vuelta al acceso principal usamos la renovada fuerza de Mask de Smith para acceder a la plaza. Allí nos espera un Protector Smile Z, que requiere que Mask cargue una vez su arma para poder derrotarlo. Un par de Mother Smiles también nos complican las cosas. A la izquierda accedemos a una mansión embrujada. Da igual lo que hagamos, el escenario parece repetirse una y otra vez. Si escuchamos a Iwazaru hablar sobre un espejo, nos daremos cuenta que solo avanzaremos por la puerta en la que cuelgue un retrato frontal. Al pasar este tramo podemos acceder a un punto elevado donde Travis nos revelará que Curtis Blackmore y Pedro Montana llevan una operación para secuestrar huérfanos y hacerse con sus órganos, con permiso del gobierno americano. Además, ambos utilizan a los niños como objetos sexuales. Volvemos a la plaza para acceder a la casa encantada de la derecha. Solo podemos entrar con Mask, pero una vez dentro debemos cambiar a Con Smith para aprovechar su tamaño de niño y su rapidez. Pasamos por un laberinto que debemos acortar por el método de hacer estallar una de las paredes. Dentro encontramos otra atracción donde debemos dispararle a varios ratones que aparecen por los agujeros de una escultura de queso girando. Un puente sobre las llamas requiere tener equipado el Anillo de Viento, pero además nos atacarán dos Broken Smiles, así que la estrategia más segura es usar a Kevin y volverse invisible. En la siguiente atracción usamos la mira telescópica de Kaede para disparar a los objetivos que sostienen lo que el juego llama gorilas. Después de eso entramos en un pasillo circular donde da vueltas un nuevo enemigo, el Ceramic Smile. La única forma de detenerlo es acertarle en el corazón, pero si nos ve antes, se dará la vuelta. Un ángel caído nos espera para entregarnos la pistola demoníaca, muy similar al revólver de Dan Smith, y un casquillo de bala. Salimos una vez más a la sala principal, entregamos los casquillos al portero y nos enfrentamos a otro nuevo enemigo, el Mithril Smile, cuya armadura le protege de todo salvo en un punto débil. En el parking nos espera finalmente el jefe de este nivel, Ayame Blackboard. Si recordáis a la chica que secuestró antes Curtis, aquí está con el cerebro lavado y convertida en defensora de un autobús lleno de huérfanos que pretende secuestrar para su nuevo amo. Y si el nombre Ayame os suena de algo, sí, es el mismo que el antagonista del primer capítulo de The Silver Case, que a su vez también había sido una niña secuestrada y con el cerebro lavado. El truco de esta pelea es usar a Mask de Smith con una habilidad mejorada del rango de nuestras armas, y disparar al suelo en las zonas de luz por las que pasa Ayame, los únicos momentos donde se muestra vulnerable. Unos cuantos tiros y Ayame decide huir con el autobús. Mientras tanto, Curtis hace una visita a su viejo compañero Pedro Montana.
Después, eso sí, de asesinar a su familia y entregarle la cabeza de su hija, Curtis mata a Pedro. Mills conduce a Garcian hasta la residencia de Blackbourne. Allí cambiamos a Dan Smith. Nuestro primer objetivo es una estatua que, al dispararle al corazón, soltará el primer casquillo de bala. Travis nos explica cómo Pedro Montana tenía un trato con Curtis. Ambos colaboraban en el secuestro y explotación de menores, y se lo repartían por sexo, los chicos para Pedro y las chicas para Curtis. Pero Pedro empezó a acaparar más, y así es como se ha quebrado la relación. En otro extremo del jardín encontramos un tanque de agua. El anillo de fuego se encarga de secarlo y ofrecernos un grabado. Usando la invisibilidad de Kevin podemos saltarnos los láseres de alarma y entrar en el garaje. Una vez dentro podemos simplemente disparar al control de la alarma para desactivarla. Aquí debemos ordenar los 8 coches de Curtis en el patrón que nos indica un póster en la pared. Gracias a ello, Susie aparecerá para hacernos entrega del anillo de poder, que nos otorga más daño a nuestros ataques cuando lo tenemos equipado. En el interior de la vivienda podemos usar el anillo de agua para apagar el fuego de la chimenea y conseguir otro casquillo. Cerca hay una grieta que podemos reventar como Mask Smith y cambiar rápidamente a Dan para hacer frente a un Mother Smile. Salimos de la parte trasera de la casa para hacer frente al Protector ZZ Smile, que requiere que Mask de Smith cargue su disparo 3 veces. Eso sí, antes pasando por las alarmas con la invisibilidad de Kevin. En la segunda casa buscamos entre las habitaciones un reloj de cuco y usamos el anillo del tiempo para recibir otro casquillo. Desactivamos el sistema de seguridad, cambiamos a Con Smith para pasar por una pequeña abertura y encontraremos al fantasma de Ulmeida, recién unido al sindicato Smith. En la última habitación por revisar encontraremos a Ayame, lista para una revancha. Aunque el comienzo de esta batalla es sencilla, buscando el momento en que ella se ve iluminada por la luz exterior al levantarse las persianas, a partir de cierto momento ella se detendrá en el centro, con las persianas cerradas y disparará una ráfaga continua que se llevará por delante toda nuestra vida. Tenemos que tener un buen nivel de vida, bastante potencia en nuestros disparos y conseguir acertarle pese a que su ráfaga continua nos complicará muchísimo apuntar recto, pero es factible. Con la pobre llama muerta podemos encender las luces de la piscina. Nos dirigimos hacia allí, mediante una bomba de agua vaciamos la piscina. Allí encontramos la puerta hacia el Coliseo, en lo que me pregunto si será una referencia a la miniserie de 1993 Wild Palms. Tras el Coliseo enfrentamos a otro nuevo enemigo. Los Laser Smile no se mueven, pero en pocos segundos nos disparan un potente láser si no los rematamos en el cuello con buenos reflejos. Antes del enfrentamiento con Curtis, Kes nos da una pequeña pista, que nos fijemos en el cuello de la paloma. Curtis reconoce a Dan y su viejo alumno y empieza un duelo. Si sacamos el arma con rapidez, Curtis no nos dará la oportunidad de disparar y seremos penalizados. La cuestión es sacar el arma en el momento en que la paloma de Curtis se despegue de su hombro, pero hace varios ademanes en falso. Aunque la pista de fijarnos en el movimiento del cuello es acertada, la mayor fiabilidad la otorga el escuchar el arrullo de la paloma que indica que va a moverse. 4 aciertos y Dan Smith se cobra su venganza. Antes de que Curtis pueda acabar un monólogo, Dan activa una máquina con la que, aprendemos, Curtis vaciaba los órganos de las niñas secuestradas. Mientras Dan abandona la residencia, vemos los cuerpos vacíos de niñas colgando en las paredes. De vuelta al tráiler con Garcian escuchando un mensaje de voz del Partido de la República. De vuelta a Samantha abusando de Harman. Pero si activamos la televisión veremos un fragmento de la serie Tokusatsu Handsome Men, interrumpido por una noticia de última hora del asesinato de un congresista demócrata, con los propios Handsome Men como los principales sospechosos. Mills explica a Garcian que los Handsome Men son armas del gobierno creadas como propaganda y para contrarrestar la desesperanza ante los Heaven Smile. El último tebeo de los Handsome Men predijo el asesinato del congresista y la siguiente entrega parece anunciar la muerte del dibujante del tebeo, Trevor Pearl Harbor, que se encuentra refugiado en la República Dominicana. En el capítulo más metaficticio del juego, tiene sentido que nos enfrentemos a los héroes que, si bien presentan el estilo Super Sentai asociado a Japón, actúan como superhéroes americanos. Nice to meet you.
incluida la idea de que el propio gobierno los usa como propaganda, de un modo que genera comparaciones con el Marvel Cinematic Universe, y la dependencia de sus guiones a revisiones por el Pentágono. Encaja esto en un momento en el tiempo donde TVOs como The Boys, Stormwatch o The Establishment ponían el dedo en la llaga en la relación entre superhéroes y propaganda. Que el autor del TVO tenga por nombre Pearl Harbor es el brochazo definitivo para quienes no hayan pillado aún el sutil conflicto cultural entre Japón y Estados Unidos que presenta el juego. Nada más llegar, Dan se detiene a hablar con un músico callejero. Su música nos servirá como guía al navegar la laberíntica ciudad. Además, en este nivel necesitamos buscar a Iwasaru en distintos puntos, donde nos ofrecerá ciertas muestras de color que abren la mansión de Pearl Harbor. Recordando que Con Smith es ciego, cambiamos a él cuando caminamos por las calles. Así podemos ver un punto vibrando que nos indica la dirección de la música para salir del laberinto. Eso sí, teniendo cuidado con los Heaven Smiles. En una puerta veremos un farol encendido con una extraña luz. Será relevante más adelante, así que continuamos. Atravesamos una iglesia y encendemos uno de los faroles para descubrir una escena con el Oráculo, o mejor dicho, Mithra, el antagonista de Moonlight Syndrome, que aparece como dos gemelos con voz de anciano. Quizás la secuencia más inexplicable de todo el juego. En la parte trasera de la iglesia tendremos un par de callejones más que explorar. Uno de ellos contiene un reloj y por tanto usamos el anillo del tiempo para recuperar un grabado del alféizar. Curtis Blackmore hace su aparición como nuevo fantasma, alertándonos de no fiarnos de la fantasía de los superhéroes en un momento donde el juego refuerza el tono cínico y descreído sobre el poder de la ficción. Llevando el anillo del viento podemos activar los molinos desde un balcón y así que se abra la verja a la mansión de Pearl Harbor. Si hemos recorrido todo el mapa e interactuado cada vez con Iwasaru, tendremos casi todas las muestras de color necesarias para abrir la última puerta. Pero si nos falta alguna, podemos movernos a un lateral de la mansión, donde encontramos una especie de Warp Zone relativa a los faroles que encendimos. En mi caso me había olvidado entrar en una puerta al final de un callejón y descubrí una pintura de Iwasaru con las muestras. Disparamos a la pared agrietada con más de Smith y ahí se encuentra Iwasaru. Sin duda la pintura la ha hecho el propio Pearl Harbor mostrando su poder adivinatorio. Con todas las muestras de color, finalmente Dan conoce al creador del cómic. Para defenderse, Pearl Harbor predice la llegada de Hanson Black, pero su propia creación termina, irónicamente, matándolo. Dan consigue matar a Hanson Black, pero su equipo aparece para retar a los Killer 7 a un enfrentamiento 1 a 1 en Times Square. No hay mucho que hacer en este enfrentamiento final, pero los resultados están predestinados como en el TVO de Pearl Harbor. Harman no tiene problema en desintegrar a Hanson Red. No importa cuánto dispare Kong a White Bear, él será el que acabe en el suelo. Coyote no necesita sudar para tumbar a Hanson Gold, pero Kaede cae repentinamente ante Light Brown como Kevin lo hace ante Hanson Dead. Dan se deshace rápidamente de Hanson Blue y más de Smith parece que ha redotado solo para volver a la vida con una nueva identidad y poder, que le permite cargar hasta 4 veces su disparo para acabar con Hanson Purple. En el enfrentamiento final, Garcia no necesita hacer nada contra Hanson Pig. Este se revela como Love Wilcox, la autora que la editorial quiere que sustituya a Pearl Harbor a cargo de los TVOs de los Hanson Men. Love decide que los Killer 7 no son responsables de la muerte de Pearl Harbor y que su verdadero enemigo es la editorial para la que trabaja. Se despide de Garcian con la promesa de que tratará de destruir la compañía desde dentro. Aquí tenemos nuestros primeros, pero no últimos, títulos de crédito. Los personajes aparecen en versiones pixeladas. Se me escapan algunos de los homenajes en estos créditos, pero reconozco a Dan como Tony Manero de Fiebre del Sábado Noche y Kong como Firebrand de Ghosts and Goblins. Si reconocéis alguno más, dejad un comentario bajo el vídeo, que os lo agradezco mucho. Al final de estos créditos vemos a Kun Lan hacer una breve aparición. Por un lado, es la manera que tiene el juego de recordarnos, tras estos 3 últimos objetivos, que él es nuestro enemigo a abatir. Pero el otro es también una forma sutil de embalar la metanarrativa de este capítulo. La lucha libre, el tokusatsu, los superhéroes, narrativas de superación, igual que los videojuegos, igual que Love renunciando a ser una marioneta de la editorial para evitar la muerte del autor, que ha sufrido Pearl Harbor. ¿Sería muy descabellado pensar que este capítulo ha sido solo un videojuego que Kun Lan estaba jugando? Pues ahora puede parecer descabellado, pero sigamos con el próximo objetivo. Un año después de la destrucción de Japón, Matsuoka es el líder de los supervivientes con un plan de venganza contra los Estados Unidos. Su primer acto es matar al liberal Hiro Kasai. Otro día en el tráiler, otra llamada del Partido de la República, pero cuando entramos en la habitación de Harman descubrimos con horror que este finalmente ha matado a Samantha. Harman se encuentra en la habitación prohibida, jugando a una partida de ajedrez con Kun Lan.
Ambos contendientes parecen asustarse al ver a Garcian, pero este deja la habitación sin más ceremonia. Mills encarga a Garcian que busque y elimine a Matsuoka, hospedado en el Hotel Union, antes de que sea un grave problema para los Estados Unidos. Garcian, que parece no haber visto a Harman en la habitación prohibida, dice que su maestro ha desaparecido. Cuando Mills va a revelarle la verdad sobre la relación entre Harman y Garcian, alguien le dispara y lo mata. Nada más llegar, el recepcionista reconoce a Garcian y nos indica que Matsuoka se encuentra en el último piso. Los jugadores de Flower, Sun and Rain lo reconocerán como Edo McAllister, el recepcionista de aquel hotel. En cuanto desaparece, podemos movernos detrás del mostrador con Kaede y desbloquear el primer casquillo de bala. Si vamos a partir de ahora a las habitaciones de Harman, veremos que Samantha ha sido sustituida por Gary Wanderers, un mayordomo. El objetivo de este nivel es bastante sencillo, ir piso por piso buscando en las habitaciones 6 casquillos de bala. Cada piso tiene una serie de Heaven Smiles de distinta clase preparados para saltarnos. La mayoría de los casquillos son muy sencillos de recuperar, o bien están tras un Heaven Smile, a plena vista, o como en este caso en el tercer piso, tenemos que disparar a un cable eléctrico para cortar la corriente y poder recogerlo. En el cuarto usamos a Mask para reventar un armario y encontrar allí el casquillo. En los distintos pisos podemos hablar con Travis, Iwazaru o incluso los recientemente fallecidos Hanson Black o Christopher Miles, que nos darán varias pistas sobre la naturaleza del Hotel Union, pero por el momento vamos a ignorarlo. En el quinto piso encenderemos unas velas con el anillo de fuego. El sexto necesitaremos a Coyote para que abra un candado. Finalmente llegamos al séptimo piso, cubierto de flores. Usando el anillo de viento revelamos el último casquillo. Pasamos por el portero, el coliseo y conocemos al nuevo Heaven Smile, Timer Smile. Si recordáis mi vídeo sobre Resident Evil 4, veréis más de un paralelismo entre el regenerador y el Timer Smile, enemigos físicamente similares que deben recibir varios golpes para ser vencidos, pero que cuando van a recibir el último golpe aceleran y cargan contra nosotros. Finalmente entramos en la habitación de Matsuoka solo para encontrar a Harman, o al menos a Harman cuando era joven, aquí acompañado de un misterioso personaje llamado Dimitri Nightmare, que no dice ni una sola palabra. Harman dice que se ha ocupado de todo y echa fuera a Garcian. Garcian se reúne con un nuevo informante tras la muerte de Christopher Mills. Se llama Linda Vermilion y es una nada sutil referencia al personaje de Meko Kaiji en Female Convict Scorpion y al programa de sketches Vermilion Pleasure Night. Linda es quien mató a Miles en primer lugar. Su conversación deja entrever que ha intervenido para que Garcian empiece a cuestionarse para quién trabaja en realidad y si está haciendo algo bien para el mundo. Garcian llega a un colegio, la escuela primaria de Coburg, en busca de información. Como Travis se molesta en explicarnos, Coburg es el colegio desde el que se manipulan las elecciones en Estados Unidos. Nuestro objetivo aquí es encontrar una serie de cintas cassette dejadas atrás por el agente del FBI llamado Holbert, que investigaba la corrupción democrática. Por si algunos detalles menores no estaban claros, como el graffiti en el coche, un personaje llamado Audrey o un hombre en silla de ruedas siendo abusado, esta es una cita explícita al agente Cooper de Twin Peaks. Johnny nos envía su última paloma, por si aún no nos había quedado claro, lo contrató el propio Garcian para investigar a Harman y los Killer 7. En esta carta, Johnny parece que ha intentado hacer una emboscada a Garcian por el dinero que le debe de la investigación, pero se encuentra con Harman y Samantha en el tráiler y estos se cargan al intruso. Al menos ha escrito aquí la contraseña de la oficina del director del colegio. Recoger las distintas cintas cassette de cada una de las clases no es especialmente difícil. Encontraremos un reproductor de cintas en la caja fuerte de secretaría, con la contraseña siendo el número de elementos en los distintos dibujos colgados en la pared. Una nota en la pizarra nos indica el casillero 666, y al disparar encontraremos tanto una cinta como un casquillo. Si seguimos disparando a cada taquillero que se va abriendo, encontraremos una nueva máscara para Mask, a Travis escondido y, finalmente, una reacción en cadena que abre la puerta a la cafetería. Nos cargamos un Duplicator Smile y seguimos hacia el portero, el coliseo y Kess, para presentarnos el último Smile, Galactic Tomahawk Smile. Se dedicará a lanzarnos misiles y solo tendremos que dispararles para evitar recibir daño. Por fin entramos en la oficina del director del colegio y resulta ser un hombre llamado Benjamin Kane, futuro candidato a la presidencia. Benjamin reta a Garcian a un juego de ruleta rusa.
Sale mal, para Benjamin, claro. Gracias a las cintas hemos descubierto que si bien el colegio servía para amañar elecciones y los presidentes designados tenían que cumplir un tiempo como directores del centro, en la actualidad todo se encuentra controlado bajo una asociación japonesa que se ha hecho con los papeles de Yakumo. Holberg también descubrió que los alumnos eran entrenados para convertirse en políticos o asesinos, y uno de esos alumnos fue alguien llamado Emir Parreiner. Abrimos la caja fuerte gracias a las contraseñas disponibles tanto en el mensaje de Johnny como en las cintas de Holberg. En el interior encontramos un grabado, pero Garcian empieza a sangrar por la frente. Si disparamos a uno de los trofeos de la oficina, accedemos a un atajo al gimnasio del centro, pero antes tenemos que volver a secretaría. El espíritu de Benjamin Cain se encuentra aquí para animarnos a desvelar la verdad. Usamos el grabado en un ordenador y respondemos a una serie de preguntas sobre Emir Parreiner tal y como las escuchamos en las cintas. Y así podemos abrir la puerta del gimnasio. Antes de enfrentarnos a este jefe final, Kes nos desvela que por fin ha descubierto quién lo mató. Fue Emir Parreiner. De lo alto del gimnasio cuelga Greg Nightmare, secretario de Educación de los Estados Unidos. Matsuoka hace un acto de presencia y nos presenta a Greg como el hombre más poderoso de Norteamérica, dada su capacidad para decidir quién será el próximo presidente. Y directamente Goichi Suda nos explica muy bien su opinión sobre la política norteamericana. What is United States? What is the purpose of the president? I'm Japanese. How the hell should I know? Figure it out yourself. There are more important things. Shit. Like finding out who you are. Garcia mira los retratos de anteriores presidentes y encuentra nada menos que a Harman. Greg vuelve repentinamente a la vida y nos apunta con su pistola dorada. Tenemos que dispararle a los laterales para que se balancee y deje expuestos sus... sus testículos. No creo que lo podamos identificar como otra cosa. Una vez derrotado, Greg suelta a varios Heaven Smile invencibles. Uno a uno, cada uno de las personalidades del sindicato de Smith caen y van muriendo. Cuando solo queda Garcian en pie, toma la pistola dorada de Greg y la usa contra los Heaven Smile, siendo capaz de escapar del gimnasio. Garcian vuelve al Hotel Union, pero en el recibidor encuentra una mancha de sangre. Al examinarla, un recuerdo de un joven Kevin siendo reconocido y asesinado. En el primer piso, Kong está escuchando música cuando alguien lo dispara y lo mata. Mask está tomando una ducha sin su máscara, claro, y alguien aprovecha para pegarle 3 tiros por la espalda. En el cuarto piso, Kaede corre a esconderse en un armario antes de que le disparen a través de la puerta. En el quinto, Coyote es emboscado por el balcón. En el sexto, finalmente, vemos que el asesino es el propio Garcian, encargado de matar a los asesinos de Killer 7 y, por tanto, el hombre que absorbió sus almas. En retrospectiva, tiene sentido cómo se asocian los poderes de los asesinos con la forma en la que murieron. Kevin puede hacerse invisible, pero lo que lo mató fue ser reconocido. Igual que Kong depende del sonido porque no escuchó entrar a Garcian. Mask no es nadie si no lleva su máscara, y Kaede es capaz de desvelar paredes ocultas pero no de esconderse a sí mismo. Coyote salta a los tejados para encontrar rutas sorprendentes como Garcian hizo para emboscarlo, y Dan ni siquiera es rápido como para poder disparar a tiempo a su asesino. Y en el último piso volvemos a encontrarnos con el joven Harman y Dimitri Nightmare. Harman se refiere a Garcian como Emir Parreiner. Si habéis prestado atención, esto no es ningún giro sorpresa. Las cartas de Johnny estaban dirigidas siempre a Emir, y Travis se refiere a nosotros como Emir la primera vez que lo encontramos. Emir es básicamente inmortal y adopta las personalidades de todas sus víctimas, como hacía sugerir las apariciones fantasmales y la composición del sindicato Smith. Garcian sube en el ascensor, pero antes pasa por una habitación donde Harman y Kunlan continúan su partida de ajedrez. Garcian parece matarlos y luego sube a la azotea. Aquí confronta a su verdadera personalidad, Emir Parreiner, que tiene un tercer ojo en el mismo lugar donde sangraba la frente de Garcian. Sospecho, y esto es solo una conjetura, que el enigmático Dimitri Nightmare era otro sirviente de Harman, muy similar a Emir, dado que el material adicional llama a Dimitri el 3 ojos. Disparar al tercer ojo de Emir supone que el propio Emir se suicide. Garcian, finalmente entendiendo el caos de múltiples personalidades que albergan su interior, abre su maleta para confirmar que, efectivamente, todos y cada una de las veces que hemos manejado a las otras personalidades, en realidad siempre había sido Garcian Smith.
Una secuencia de créditos sugiere que este es el final de la historia, pero ya tuvimos una secuencia de créditos falsa en este juego, así que por supuesto, aún nos queda un epílogo. Han pasado 3 años. Emir viaja hacia la isla real de Hashima, casi un símbolo del Japón fortificado. Sin el control de Harman y su anillo de visión, Emir ya no puede detectar a los Heaven Smile, así que avanza con mucha precaución. Tras atravesar el patio llega hasta un coliseo en ruinas, un coliseo muy familiar. Descendemos hasta un búnker para encontrar que allí nos está esperando Matsuoka. Nos avisa de que tan solo queda un Heaven Smile en todo el mundo, detrás de la puerta, y que matarlo traerá al fin paz al mundo. Pero antes nos obliga a elegir. Si matamos a Matsuoka, los Estados Unidos no tendrán ninguna oposición y dominarán el mundo entero. En cambio, si lo dejamos vivir, el propio Matsuoka se encargará de cumplir su venganza contra América. Tras la puerta encontraremos a Harman aparentemente muerto o inconsciente, y seguiremos por un pasillo retorcido donde veremos a quien parece ser Iwazaru escabulléndose. Cuando al fin está arrinconado, Guardian le dispara. Es Iwazaru. Es el Last Shot Smile. Es Kunlan. De nuevo los créditos y una escena final concluye la historia 100 años más tarde. La gran potencia mundial no es ni Japón ni Estados Unidos, es China, por lo que nuestra decisión sobre Matsuoka no ha cambiado demasiado. En Shanghái, Harman, el asesino de Dios, y Kunlan, la mano de Dios, continúan su conflicto, uno que nunca ha sido, como hemos elegido creer, entre el bien y el mal, sino entre destructor y creador, entre el poder duro, la capacidad militar y económica, y el poder blando, la cultura y la ideología. Una lucha entre dos hemisferios de un mismo planeta, entre Oriente y Occidente. Adivinad quién ha ganado. Tras el arduo desarrollo, el juego fue lanzado en Japón el 9 de junio de 2005 y tan solo un mes más tarde en Occidente. Aunque de ventas moderadas, las críticas fueron positivas sin llegar al entusiasmo. Tristan Reed para Eurogamer, por ejemplo, criticó la incomodidad de los controles y la narrativa áspera, pero admitió recibir de buen grado un proyecto que asumía grandes riesgos por un propósito mayor. Gran parte del complejo entramado de misterios que presenta se debe a esta sobredimensionada producción, con 2/3 del juego quedándose fuera a petición de Shinji Mikami, con el objetivo de hacer la historia más aceptable para el público occidental en la que sería la carta de presentación de Goichi Suda como autor. Por ello, mucho del material original presentado en la prensa contiene elementos totalmente distintos del resultado final, entre los más sonados una aparición de Sundance Shot. Este personaje aparece en la escena inicial de The Silver Case pero no en el juego final, si bien es el antagonista principal en Flower, Sun and Rain, y hace una aparición en Travis Strikes Again. Como él, muchos personajes quedaron relegados a Hunt in Killer 7, un libro de arte que expande algunas de las ideas del mundo del juego y una cronología de los hechos más relevantes en esta continuidad desde el siglo XVIII al XXII. Si bien Flower, Sun and Rain no se presentaba a sí misma como una secuela directa de The Silver Case, es con Killer 7 donde la continuidad narrativa toma un papel mucho más flexible. Travis Bell bien parece ser un esbozo del Travis Touchdown de No More Heroes, en la misma medida que Herman Palmer parece reflejar a Emir Park-Regner. A veces estas cuestiones parecen más motivos de derechos sobre los personajes, en una manera no muy distinta de cómo Remedy Entertainment tuvo que reformular Max Payne como Alex Casey para sus posteriores juegos. Más allá del interés de los fans de Kill the Past, la realidad es que el impacto del juego puso de manifiesto muchas posibilidades expresivas de los videojuegos, frente al estilo cinematográfico de Kojima con Metal Gear Solid, o el diseño por sustracción de Fumito Ueda. Aquí tenemos un estilo mucho más agresivo, directo y sin concesiones, como pocas veces hemos visto salir de un gran estudio. En su desaparecida crítica de Insert Credit, que ahora solo se puede leer en Wayback Machine, Tim Rogers menciona que aunque fuese un juego único en su estilo, que no se había hecho nada antes, ni nunca se volvería a hacer nada igual, también era el futuro de los videojuegos, porque representaba un tipo de sinestesia entre la jugabilidad y los gráficos. Y podemos aseverar que esta armonía entre mecánicas, estilo y narrativa se ha convertido en una aspiración de muchos diseñadores. En lo relativo a su contenido político no es difícil ver que muchos de sus elementos, si bien radicales, no mantienen mucho peso argumentativo. Si bien hay una crítica a la globalización, la manipulación mediática,
la guerra contra el terror, el dominio imperialista ya sea del Japón del pasado como del presente norteamericano, y la corrupción institucional y moral que todo ello oculta, esta aproximación solo lo plantea desde cierto distanciamiento irónico y cinismo que asociamos con la generación X. Esta idea del sistema irremediable y sin arreglo empuja a una narrativa puramente individualista donde los imprevistos generados por agentes libres son la mayor amenaza al sistema, pero dicho sistema se encargará de continuar marginando y subyugando cualquier elemento subversivo sin remedio. La postura de Suda es más una postura ética que política, es decir, busca mantenerse fiel a sus propios ideales, que a buscar soluciones para una comunidad. El resultado peca de un extremo individualismo que no es fácil tomarse en serio. No hay análisis para ejecutar una teoría, sino una postura insubordinada que, por momentos, recuerda más a una rebeldía adolescente que a una postura realmente ideológica. Algo que inevitablemente enlaza en mi mente con Deus Ex y su propuesta de un mundo de conspiraciones contradictorias e intereses cruzados que tan solo nos mantiene paralizados. Es posible ver cómo esto surge de las influencias del posmodernismo, en especial a raíz de la confusión latente en la Guerra Fría. Podemos retrotraernos a obras como la serie El prisionero, que ya planteaba organizaciones secretas y localizaciones extravagantes para poner en duda la identidad de su protagonista y su concepción de la realidad. No tanto para descubrir un secreto como para comprobar que cualquier secreto puede ser desvelado con las herramientas y la voluntad del sistema. Un sistema que no diferencia, como Harman y Kunlan, entre amigo y enemigo, pues el objetivo de dominación es compartido. Obras como A Scanner Darkly de Philip K. Dick o los libros de Jerry Cornelius de Michael Moorcock también apuntaban a un futuro donde las herramientas de opresión son las mismas que entonces se habían considerado herramientas de liberación y expresión personal, como la psicodelia. Pero no solo en la ficción, nada de esto surge si no es como un reflejo de la realidad. Bien conocidos son los experimentos del FBI con técnicas de interrogación con LSD en el conocido proyecto MKUltra. Menos conocido, pero igual de próximo a estas narrativas, es el caso del movimiento Finders, una secta New Age basada en una mezcla de ideales anarcocapitalistas, taoístas y futuristas que poco a poco fue sustituyendo su atractivo hippie por una cultura yuppie donde todos vestían de traje. En 1987, una investigación de abusos de menores atrajo la atención a la secta en medio del Satanic Panic, y no sería hasta 2019 cuando el FBI haría públicos una serie de documentos al respecto. Si bien no implica directamente la CIA, algunos pasajes de estos documentos parecen apuntar a, al menos, un encubrimiento o negligencia por parte de la organización, reforzado por el hecho de que el líder fundador, Marion Petty, tenía tanto a su mujer y a su hijo trabajando para dicha organización cuando la secta hizo sus primeros actos. That's true. That's like 100%. Everything you said was true. Podemos ver aquí un reflejo de la secta de Ulmeida, pero con la perspectiva actual no es tan extraña la figura del líder mesiánico que se presenta como empresario futurista. Elon Musk es el caso más evidente, pero la insistencia de Peter Thiel en hablar del anticristo es un cínico intento para ganarse la atención de movimientos evangélicos para algunas de sus metas de independencia de gobiernos, como la creación de su propio estado tecnofeudalista. En todo el entramado de conspiraciones que compone Killer 7, quizás la más abiertamente fantasiosa sea la relativa a Curtis Blackburn. Curtis es un agente del gobierno asociado con un millonario para llevar a cabo una operación de tráfico de personas y órganos, centrándose en huérfanos. Los dos cómplices se reparten a los niños para su abuso, lo que el juego plantea como una línea tan roja que ninguno de los despreciables personajes principales, acostumbrados a la violencia nihilista, son capaces de consentir. Las operaciones de Jeffrey Epstein van más allá de lo que su imagen pública en los últimos años nos ha hecho conscientes, no solo por su amistad con el empresario y posterior presidente Donald Trump, sino también en cuanto a su vinculación con el Mossad o el FBI y algunas de las élites universitarias, políticas y mediáticas de los Estados Unidos. Curtis acaba matando a Pedro y, hasta donde sabemos, Trump ha intentado por todos los medios desvincularse de su relación con Epstein. La alusión a un mundo completamente controlado y oprimido como garantía de paz surge de la inmediata reacción de Estados Unidos al 11 de septiembre. 9/11. En especial con el Patriot Act, la guerra contra el terror y el llamado eje del mal. Aquí se sientan algunas de las bases para una unilateralidad de los Estados Unidos. En 1994, el escritor y ensayista cyberpunk Bruce Sterling escribió la fundacional The Hacker Crackdown. En dicha obra argumentaba que ante la caída de la Unión Soviética, que había implicado la lucha de dos filosofías, capitalismo y comunismo, los Estados Unidos se habían encontrado con un problema.
Gran parte de su sistema servía para alimentar la Guerra Fría y, ante la ausencia de esta, perpetuar ese sistema era mucho más importante que desmantelarlo, así que era necesario buscar un nuevo enemigo que lo justificase. Si el espía soviético podía, en el imaginario estadounidense, infiltrarse en la sociedad como cualquiera de nosotros, era necesaria una amenaza del mismo tipo o incluso peor, una amenaza invisible, de rebeldía infantil. La Ley sobre Fraude y Abuso Informático de 1986 planteaba que ante nuevos sistemas de computación y acceso se presentaban muchas vulnerabilidades a la seguridad, aún más con la amplia aceptación de los ordenadores personales y el lento pero seguro despertar de Internet. Por tanto, Sterling afirmaba que el gobierno estadounidense exageró la amenaza de los hackers durante los años 90, planteando la idea de niños que podían acceder desde sus casas a posibilidades remotas como causar apagones, desestabilizar la bolsa o causar explosiones en centrales nucleares. Si bien el papel del terrorismo internacional estaba muy presente en la política exterior de los Estados Unidos durante los años 90, no es hasta el 11 de septiembre donde la guerra contra el terror los plantea como otro nuevo enemigo, el terrorista suicida que, ya sea enviando cartas con anthrax, llevando una bomba en los zapatos o cualquier acto desesperado, podría causar el mayor de los caos. La carta blanca que la Segunda Guerra de Irak y Afganistán otorgó a los Estados Unidos para actuar por su cuenta ha creado un enorme efecto dominó. La anexión de Putin de Crimea o la invasión de Ucrania muestran que, una vez rotas las ideas de una comunidad internacional que garantiza cierta legalidad en las acciones militares, todo el mundo puede jugar al mismo juego. Donald Trump no ha tardado en mostrar esto con la invasión de Venezuela y las amenazas a Groenlandia o Canadá. Si la Guerra Fría había creado un conflicto entre dos ideologías, Europa había actuado como una zona de amortiguación en un modelo semimixto de socialdemocracia liberal. Con la crisis financiera de 2007, el austericidio, y ahora rodeados de dos imperios, Estados Unidos y Rusia, volviéndose hostiles y descuidados ante su obvia decadencia, vemos como el tablero se ha movido indiscutiblemente hacia China como garante de estabilidad. Un Estado que también tiene ambiciones imperiales o rígidos y crueles sistemas de control de la población, pero que aún no renuncia a la efectividad del poder blando frente al caos de la violencia física. Por otra parte, la presunta amenaza de los Estados es ahora más ambigua que nunca. El factor de invisibilidad y penetración en las sociedades se presenta como aún más insidioso. Tú mismo podrías ser una amenaza terrorista sin saberlo, condicionado por las redes sociales y desinformación hasta alcanzar un estado post-ideológico donde casos como los 2 intentos de asesinato a Donald Trump o la muerte de Charlie Kirk aparecen perpetrados por personas que intencionadamente ofuscan la motivación política. Ni fanáticos que los consideran demasiado blandos, ni ataques de falsa bandera, ni mucho menos oposición. El objetivo último es hacer algo radical con el que presumir en las redes, ante una audiencia imaginada por un propósito puramente de éxtasis emocional. Por las risas, vamos. Todo ello hace a Killer 7 bastante relevante, como una fotografía que pretende reflejar el caos de su época, pero que 20 años después sirve como documento y antecedente de lo que estaba por venir. Desde aquí recomiendo el análisis en IGN de James Clinton Howell sobre Killer 7, un largo texto que ahonda, más que en el lado político, en el aspecto más espiritual del juego. Lo cósmico y lo espiritual convergen pasando por este triste mundo material que nos toca vivir. Howell pone de manifiesto cómo la rápida conversión y represión de la cultura japonesa a manos de los norteamericanos ha creado un enorme movimiento de resentimiento nacionalista y añoranza por el imperio que, a tenor del estado actual de las cosas, también se está dando en multitud de países con movimientos de extrema derecha. En esa rebeldía infantil de Suda hay aspectos que no han podido envejecer peor. El más claro es la inherente misoginia en su obra. Si bien uno puede adjudicar que el tono misántropo dispara contra todo el mundo por igual, la objetificación y sexualización de las mujeres en sus juegos lo coloca a menudo en una posición extremadamente conservadora. Por ejemplo, Samantha puede asaltar sexualmente y abusar de Harman como una subversión de los roles entre sirvienta y amo, pero su muerte vuelve a poner de manifiesto quién realmente tiene el poder y la impunidad en esa relación. Posteriores trabajos de Suda ahondan más en estos problemas, en especial en Shadow of the Dam, si bien ese fue un proyecto donde tuvo menos libertad creativa, o el polémico modo gigoló de Killer is Dead, que él mismo asegura fue una imposición de la distribuidora. No son excusas, pero al mismo tiempo ponemos en perspectiva obras como Lollipop Chainsaw, donde Suda se pone en manos del ahora ultra popular James Gunn, en una obra de feminismo pop a través de la violencia que tan de moda estaba en los años 90 y que desde luego ya sonaba rancio en 2012.
En mi opinión, Killer 7 es una indiscutible obra maestra del medio, pero en ciertos aspectos lo es a pesar de cierto desinterés de Goichi Suda. Construyendo este mundo fragmentado y abstracto, Suda nos ha dejado espacio para soñar e imaginar las implicaciones y conexiones. En ese aspecto considero que Goichi Suda es el desarrollador de videojuegos que mejor ha entendido a autores como David Lynch, permitiendo difuminar los aspectos entre lo simbólico y lo representativo, en busca de una verdad inmaterial pero mucho más real que los hechos mismos. Un tipo de narrativa que se experimenta y se siente en parte gracias a que nuestras mentes tienen dificultades para asirlas. Podemos ver trazas de la influencia del juego en obras posteriores como Hotline Miami o Paradise Killer. Se puede afirmar que sin Killer 7 no tendríamos juegos de un tono tan arriesgado como Mad Washing o Disco Elysium, y desde luego no tendríamos Cruelty Squad, una obra que, tras el asesinato de Charlie Kirk, incorporó un nuevo mapa que podíamos recrear el momento desde la perspectiva del asesino. Ni estéticas tan definidas como las de Neon White, Sorry We Are Close o Children of the Sun. En cuanto al propio Suda, me resulta complicado no ver en Killer 7 el culmen de su talento. Si bien muchos de sus trabajos posteriores mantendrán una frescura, originalidad e irreverencia sin igual, también parecen obras mucho menos arriesgadas. Desde aquí, la idea de juegos de acción en tercera persona destilaría toda su carrera posterior y fama, pero con un sentido casi autoparódico y alejado del enorme impacto intelectual de sus primeros trabajos. Suda siempre ha expresado su idea de hacer una nueva entrega de Killer 7 para completar aquellas tramas que deseaba ver en algún momento, pero con los derechos en manos de Capcom, su consuelo ha sido seguir incluyendo referencias cruzadas en otros juegos. Con el inminente Romeo Shattered Man, está por ver qué le espera en un futuro y si algún día recuperaremos al Suda más formal y meditabundo, aunque si nunca llega a ocurrir, tampoco es que nos deba nada. Después de todo, un verdadero nihilista sabe que todo se puede torcer en cualquier momento, así que lo mejor hasta entonces es pasárselo bien. Small towns are always filled with the bizarre and unpredictable. So this is our town. Looking down on it from here, it's hard to imagine any bad stuff ever happened at all. What an amazing place. I've been on top of the moon since the moment I got here. How did this happen in my town? Never thought there'd be a murder out here. I came to claim the body of my daughter. Well, Zach, what do you think? Daddy, it's too late now. This is a sprawling case that spread across the entire South. Everyone in town knows about it. They're just too scared to talk. Folks say the killer used an axe. Predictable. Is that even possible? Our world contains phenomena that could never be explained with logic. Wait. This changes everything. I reckon you're the man I've been waiting for all this time. Okay, Zach. It's time to put our skills to the test.